Muy buenas tardes amigos de las redes sociales. Como siempre reciban un caluroso y fraternal saludo del movimiento gnóstico cristiano universal Isbe, rescatando valores a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Y vayan nuestros saludos especiales para todas las instituciones gnósticas del planeta Tierra, que siempre, como hemos dicho acá y reiteramos constantemente, estamos llevando estos conocimientos, esta doctrina de redención y salvación humana en pro de una causa justa y necesaria, en el bien común, porque esto es para toda la humanidad oriente. Y llamamos, como siempre, al principio, siempre a la atención a todos los líderes religiosos del planeta Tierra. Nosotros debemos de poner nuestras actitudes. Recordemos que cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas, escuchemos bien, rendir cuentas de todas nuestras acciones, y que el juez supremo, la justicia de Dios, mora en cada persona humana, aunque usted no lo crea. Todas nuestras acciones serán pesadas en el peso de la balanza de la justicia cósmica celestial. Y llamamos a la reflexión a todos los líderes políticos también del mundo, aquellos que manejan la economía de los pueblos, que hay que deponer nuestras actitudes. Tenemos que dejar de hacer la cosa mal hecha y hacer las primeras obras, porque parece que las obras de nosotros, los terrenos del planeta Tierra, no son muy buenas que digamos. Todos estamos en falta y debemos corregirlo, señores, en pro de que sea un mundo mejor, un mundo donde exista, ¿verdad?, la igualdad, la transparencia, exista la justicia para todos, que sea igual. Bien, el programa de hoy, después de este pequeño preámbulo, vamos a titularlo, que es un poquito chocante porque es importante. Todo lo que es importante es chocante para la persona humana. Y se trata de cómo nosotros llevar luz a nuestro interior, a nuestras tinieblas. Escuchemos bien eso, ¿eh? Ustedes dirán, ¿por qué usted dice eso, señor Álvaro? Es muy sencillo. Porque nosotros vivimos las tinieblas de la ignorancia. Si nosotros analizamos, haciendo un pequeño esbozo sobre la situación mundial en que nos encontramos todos los países del planeta Tierra, nos damos cuenta y nos damos una respuesta a nosotros mismos aquí ahora, que a nosotros nos están manejando fuerzas superiores en el sentido negativo. Y esas fuerzas superiores están manejadas por las fuerzas siniestras del ego animal, del yo psicológico de cada uno de nosotros. Si vemos la gran potencia, si vemos los países que están en vía de desarrollo, hay competencia desleal por todos lados. Competencia desleal. Nosotros no deberíamos competir con nadie, porque el sol nos da la vida a todos nosotros, que es el Cristo. Pero también las lluvias que representan la luna también nos da sus aguas. Y yo le pregunto a ustedes, si nosotros nos quitan por lo menos el fuego y nos quitan el agua, somos cadáveres a los 2 o 3 días. Vamos a morir por decisión, por falta de nutrición, por frío. Y vamos a tener problemas graves, porque no va a haber un suelo para ponerlo. No va a existir ese suelo, porque el agua es la vida del ser humano en un 75%. Si nos quitan el fuego, ¿con qué cocinamos los alimentos?
con qué nos calentamos en los países fríos actualmente, que son 3 y 4 meses de invierno. O sea, la naturaleza a nosotros nos enseña que nosotros debemos colaborar con todo. Y el ser humano no es excepción. El ser humano, cuando lo ponen en un cargo público, sea presidente, sea senador, sea diputado, sea lo que sea, usted debe ser público, debe ser limpio y manejar ese erario público o ese erario que es privado con transparencia. Y solo tomar lo que es suyo, lo que le pagan, el sueldo que le pagan a usted y cobrarte por su trabajo. Pero desgraciadamente hoy por hoy nosotros, en nuestro afligido mundo del planeta Tierra, hay corrupciones por todos lados, por doquiera. Por eso nosotros necesitamos llevar luz donde hay muchas tinieblas y hay mucha ignorancia. Cuando una persona comienza a despertar de la conciencia, se da cuenta en verdad que hacer lo incorrecto, violar las leyes, tanto físicas como espirituales, no es un buen negocio. Porque cada acción que nosotros cometemos es una firma, es una factura que firmamos para nosotros pagar después con intereses. Y si lo hemos hecho con premeditación o alevosía, nos cobran el 20% por encima de eso, porque lo hizo conscientemente en el mal. Entonces necesitamos llevar luz a nuestra tiniebla. Ahora, ustedes se preguntarán, pero señor Álvarez, ¿cómo llevamos luz adentro de nosotros? Digo, eso es muy fácil. Tenemos que comenzar primeramente por el trabajo de la autoobservación psicológica, señores. Cuando nosotros comenzamos a autoobservarnos, a cuestionarnos en nuestros pensamientos y nuestras acciones, recordemos que la mente es un verbo silencio, un verbo que está silenciado, pero que te habla y tú escuchas. Entonces analicemos bien eso profundamente. Todo se da en el mundo de la mente. Y la mente sensual, lamentablemente, le sirve a Satán. Entonces la conciencia, que es nuestra alma, tiene que comprender que tiene que manejarse psicológicamente correctamente y no dejar que el reino del alma siga invadido por el ego animal. Y comenzar a hacer un trabajo de depuración. A medida que yo voy haciendo un trabajo contra mí mismo, sacar los mercaderes del templo que sabotean la obra de Dios y que le hacen daño a nuestros semejantes, con la persona que nosotros interactuamos y hacemos negocios, hacemos esto, hacemos aquello, somos irresponsables porque nosotros, quien maneja nuestra vida es el ego animal. Por ende, es necesario que para nosotros llevar luz a nuestro interior, debemos ir depurando nuestra conciencia, debemos ir eliminando los defectos de tipo psicológico. Y cada vez que uno elimina un defecto de tipo psicológico, entonces se acrecienta, aumenta el estado de luz en nosotros. Porque, ¿qué pasa? En cada agregado psíquico que tenemos nosotros, señores, damas y caballeros, que nos escuchan a través de las redes sociales y público aquí presente, cada vez que nosotros eliminamos un defecto de tipo psicológico, téngalo usted por seguro que en ese defecto psicológico hay un gran porcentaje de conciencia suya, de su alma, que está atrapada por ese defecto. Cuando usted se niega a sí mismo, como dice el Cristo histórico, en la Sagrada Escritura, niégate a ti mismo primero, si quieres venir en pos de mí, dice el Cristo. Cuando yo me niego a mí mismo, entonces yo comienzo a hacer un trabajo de depuración psicológica. Pero en el accionar, en el diario vivir, aquí tenemos la escuela que es el mundo, esta sociedad. Esto es un gimnasio psicológico, nosotros tenemos que interactuar como personas y hacer lo correcto. Cuando yo me estoy autoobservando, tengo que filtrar, tengo que autoobservar todos los pensamientos, autoobservar porque están dentro de mí, están dentro de mi estructura atómica de la mente. Y yo como alma, yo como conciencia, tengo que ver qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que voy a hablar. Tengo que saber procesar y filtrar y analizar todo el pensamiento que va a estar dentro de la mente para no tener que exteriorizarlo con el verbo y hacer y crear un gran problema con eso. Por eso que la autoobservación psicológica es fundamental en este trabajo.
La persona que no se autoobserva psicológicamente jamás se podrá autodescubrir. Cuando uno se autoobserva, se autodescubre, se comienza entonces a uno a cuestionarse y sentarse en el banquillo de los acusados. Decir, yo tengo este defecto, tengo aquello, tengo aquello, tengo aquello. Y comienza con la virtud de la autocrítica a cortar hilo, poco a poco, paso a paso, pero en la vertical. Entonces, así vamos a ir muriendo lentamente, pero seguro, y vamos llevando luz a nuestro interior. Es bueno recalcar, es bueno señalar siempre esto, que el fundamento de las enseñanzas gnósticas residen, están, la base, están en la parte psicológica. Que a través de la autoobservación psicológica nosotros podemos autodescubrirnos. Repito, autodescubrirnos. Y después que nosotros nos autodescubrimos, entonces llevamos eso a la meditación profunda. Después que llevamos a la meditación profunda y ya lo hemos entendido y comprendido profundamente, allá en lo más profundo de mi alma, entonces Dios Madre, en su aspecto trascendental, que es nuestra madre interna, entonces le pido la eliminación a nuestra madre divina, que me elimine ese defecto a través del connubio o a través de la castidad científica. Eso es un trabajo que es hermoso, es un poco difícil porque nosotros estamos bastante gorditos, ¿sabes? Egoicamente hablando. Pero ese es el trabajo para nosotros llevar luz a nuestro interior. De lo contrario, señores, si nosotros no nos autoobservamos, jamás en la vida nos vamos a autodescubrir, como decía al principio. Si nosotros no nos autodescubrimos, seguimos siendo palo de leño, sometidos a la pena de vida del ego animal y creando conflictos a diestra y a siniestra. Y nunca habrá paz en ningún lugar. Ustedes han visto por ahí, amigos de las redes sociales, en algún lugar del planeta Tierra que haya paz. La gente que dice, no, porque fulano de tal es multimillonario, fulano de tal es rico y estos tienen aquello y tienen aquello. La gente cree que la felicidad está en las posesiones económicas. Las posesiones económicas son medios de vida normal. Pero la felicidad no se come con dinero. Porque la felicidad es un estado de conciencia que tiene relación con la parte interna tuya, con la divinidad, con Dios. No importa que tú seas de clase media, que seas pobre económicamente, o seas de clase alta económicamente. Ahí no estamos hablando sobre eso en particular. Son niveles de conciencia, niveles del ser, niveles de esa parte divina que nosotros poseemos. Entonces, desgraciadamente, nuestra sociedad mide a la persona humana de acuerdo a la base en donde está sentada, esa base que son de arena. O sea, ese es el fundamento de nuestra sociedad hoy en día. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Esa es la sociedad de hoy, por eso estamos totalmente equivocados. Porque los reinos de la tierra, los diamantes, el oro y la plata que existe, ninguna persona que ha venido a este mundo y toma cuerpo físico, o ninguna alma que ha venido a este mundo y toma cuerpo físico, viene desnudo, su mamá los padres desnudo. Y después que se va siendo una persona ya mayor, vieja, ya decrépita en todo sentido de la palabra, se va en un ataúd y le ponen una ropita y unas flores hermosas para adornar su cadáver. Pero usted allí, a unos cuantos días, se pudre en el cementerio. Allí donde están los generales acostados. ¿Por qué digo generales acostados? Y no sonríen, siempre están serios. Porque ahí es donde nosotros tenemos que ver que nosotros cuando vinimos a este mundo no trajimos nada y nos vamos sin nada también. Para aquellas personas que son egoístas, que viven con los teneres, la codicia, el egoísmo, que nunca se llenan, es un mensaje que tenemos que analizar profundamente.
Usted vino desnudo del mundo y se va desnudo, para que sepamos eso. Y cada esencia, cada alma humana que viene aquí del mundo tiene su dharma y tiene su karma, para que sepamos eso. Por eso que la vejez, la enfermedad y la muerte acaban con toda la vanidad de este mundo de maya e ilusión. Ahí dicen a uno, jaque mate, se acabó el palé. Entonces nosotros tenemos que, señores, analizarlo. No podemos seguir en esta cruenta batalla, una batalla injusta de paso, en contra de nuestros seres vivientes. ¿Por qué nosotros nos peleamos la tierra? Porque hay egoísmo, hay codicia en nosotros. Observemos cómo está la gran potencia, matándose, hay guerra, hay hambre, hay desnutrición, hay problemas. Señores, nosotros no trajimos nada, todo lo que existe en la tierra lo hizo el arquitecto del universo, lo hizo la divinidad. Y nosotros los hombres y las mujeres nos comportamos como parásitos sociales en una sociedad que sucumbe porque no tiene valores humanos. Esa es nuestra realidad, ahí están los hechos. Si usted ve la prensa roja todos los días, ve la noticia a nivel local e internacional, hay problemas en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque estamos faltos de valores humanos. Los valores humanos pertenecen al alma. No son los valores económicos, sino los valores del alma y del espíritu que nosotros lamentablemente no poseemos. Somos peores que la hiena que viven en la selva, que matamos por placer, matamos por orgullo, matamos por envidia, matamos por violencia, matamos hasta por una palabra que nos diga mal opuesto, porque nos queremos demasiado a nosotros mismos. Entonces, todos esos puntitos de nosotros hemos tocado esto, es para que nosotros nos autoanalicemos, nos autoanalicemos internamente, profundamente, y darnos cuenta que en verdad nosotros estamos viviendo en un error, estamos viviendo una vida totalmente equivocada, señores. La finalidad de los seres humanos es ser uno con Dios. Y para nosotros llegar a ser uno con Dios, tenemos que desarrollar lo que es el amor, lo que es la tolerancia. Es una gran virtud. Lo que es la comprensión. Entonces, estos estudios, estos trabajos, estas enseñanzas nos invitan a hacer un cambio, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de sentir y cambiar la forma de orar. Ser más justo, más humano. Todo el mundo habla de humanidad, todo el mundo habla de derechos humanos, pero cuánto desastre, cuánta diablura, cuántos crímenes no se cometen sobre ese particular. Entonces nosotros tenemos que cuestionarlo todo, porque todo está muy falta. Aquí nadie se salva. Todos nosotros estamos cortados por la misma tijera. ¿Por qué? Porque tenemos lengua animal. Solo no hay diferencia. ¿Sabe qué es la diferencia de nosotros que existe? En los valores de la conciencia. Pero todos tenemos el ego y tenemos que trabajar contra esa segunda naturaleza que nosotros creamos. Y tenemos que hacernos, señores, tenemos que hacerle caso a esto. Quizá lo que no lo escuchen hoy a nosotros, que estamos haciendo un llamado a la unidad, estamos en un llamado a la paz. Pero para ver que exista paz en nosotros, tenemos nosotros que revolucionarnos contra nosotros mismos, no contra nadie, sino contra nosotros mismos. Y saber que yo tengo un grupo de agregados psicológicos, un montón de diablos que tengo que eliminarlo, que tengo que fajarme con ellos. Que así mismo como yo lo alimenté, tengo que quitarle el alimento. Entonces invitamos a todos los seres humanos, no importa que usted sea católico, romano, protestante, evangélico, todos tenemos que trabajar en el lengua animal. Porque estamos viendo una mentira, una farsa. ¿Sabe? La hipocresía, yo diría, de los seres vivientes. La hipocresía, de acuerdo al enfoque conceptual que uno lo analiza por todo lo que se realiza en nuestra sociedad, casi todos nosotros somos hipócritas, todos.
Todos somos, ¿sabe? Desarrollamos una vida a través de esos intereses en nuestra sociedad. Y cuando queremos conseguir algo, siempre sale la flor de la hipocresía en nosotros, en los labios, en nuestra mirada, porque queremos conseguir algo. Nosotros no somos originales, porque tenemos esa segunda naturaleza humana. Entonces la hipocresía, si la lujuria ha sido el peor pecado que nosotros hemos cometido en nuestra vida, porque nos llevó a la fornicación, la hipocresía es otro de los efectos psicológicos que reina campante en nuestra sociedad, en todas las esferas, en todos los estratos sociales, alto, medio y bajo. Somos hipócritas, no somos íntegros, no somos sinceros. La flor de la sinceridad en nuestros labios y en nuestra mirada hace mucho que murieron. Y ahora, lamentablemente, lo que existe es la hipocresía en nuestra sociedad. Bueno, y esto sería como... Tiene la palabra, señora. Bueno, esto sería como rescatar el alma, ¿no? Sacarla de entre las tinieblas. Sí, claro, porque hay que eliminar las bestias que tenemos. Es hermoso, pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera y no podrá uno gozar de una iluminación auténtica. Claro. En tanto la esencia, la conciencia, el alma está allí embotellada. Esté allí prisionera, eso es grave. Entonces se necesita forzosamente destruir, desintegrar heroicamente con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, como el de la pelea de Morelos en su lucha por la libertad, etc. De ese heroísmo inigualable para poder liberar la pobre alma, sacarla de entre las tinieblas. Se necesita ante todo, como hemos dicho en todas las pláticas, conocer las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos elementos donde el alma está embotellada, prisionera, para que venga la iluminación. Ante todo, hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí sentados, todos en estas sillas. Sabemos que estamos sentados, pero nosotros no hemos observado estas sillas. En el primer caso tenemos el conocimiento de que estamos sentados en la silla, pero observarla ya es algo distinto. En el primer caso hay, dijéramos, el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una observación especial, observar de qué está hecha y luego entrar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas. Esto requiere una atención dirigida. Sí. Saber que uno está sentado en una silla es una atención dirigida, una atención pasiva, pero observar la silla ya sería una atención dirigida. Así también nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos. Mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es distinto, es diferente. Vivimos en un mundo de emociones inferiores. Cualquier cosa nos produce emociones de tipo inferior y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado negativo y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra, que es algo completamente diferente. Analizando eso profundamente, cuando una persona está pensando, está roncando, está dormida psicológicamente porque totalmente. Su alma no está procesando sus pensamientos. Es que la autoobservación, muchas personas ese es el fundamento, si no hay autoobservación no hay nada. No, pero que aprender lo que es la autoobservación no es cosita fácil. Sí, porque hay un problema grave que también esto tenemos que... Tenemos un contra, como dicen, que es el delito. Tenemos la situación de un sistemita, esto es un sistemita también, que está totalmente desvirtuado de la realidad. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas, nuestras universidades están egotizadas. No conocen la autoobservación. Pero sí están egotizadas y actúan como el ego les ordene. Entonces, es
es que nosotros, si hablamos así, entonces estamos defendiendo también eso. No, escúchame bien, yo no estoy defendiendo esa posición, al contrario, estoy aclarando el punto que nuestras instituciones educativas particularmente Están egotizadas. están egotizadas porque ellos no, por ejemplo, a los niños desde la primaria se les debe dar autoobservación, Sí. psicología, Sí. se les tiene que dar porque... Sí, y observe cómo las formas religiosas están egotizadas Sí, y alaban al ego. y no aceptan Y nada de entonces corrección. realmente ellos enaltecen el ego. Sí, Entonces, claro. ¿qué están haciendo? Nada. Estamos de acuerdo con eso. Veamos otro ejemplo. En cierta ocasión un caballero le manifestó a un psicólogo, Ajá. bueno, yo siento antipatía por determinada persona, y le citó nombre y apellido. El psicólogo le contestó, obsérvela, observe usted a esa persona, respondió nuevamente el interrogador. Pero yo, ¿para qué voy a observarlo si le conozco? Sacó como conclusión el psicólogo que aquel no quería observar, que conocía pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa Que lo que esté lo observando. esté observando. Exactamente. Qué bueno, sabe que se encuentra en un estado negativo, pero no ha observado el estado Pero negativo. eso tenemos que ponérselo a los psicólogos modernos. Sí, pero por eso... Porque nuestro psicólogo moderno, tú le dices eso, dice, no, pues tú no es así, te buscan una de No, Pilates. psicólogo, pero el paciente sí lo acerca. Exactamente. El paciente, mira, hay pacientes que llegan y ellos no quieren observar la situación. Ellos conocen su situación, pero no la quieren observar. Entonces, y ahí se arma la grande, porque no aceptan, no quieren. Entonces el psicólogo ahí pasa trabajo. En la vida práctica vemos que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causarnos vergüenza. Ay, sí. Comedias ridículas, cuestiones interiores grotescas, pensamientos morbosos, etc. Saber que se tienen. No es haberlos observado. Alguien podría decir, sí, en este momento tengo un pensamiento morboso, pero una cosa es saber que lo tiene y otra cosa es observarlo, que es totalmente diferente. Y si aprendemos a observar nuestra situación, vamos subiendo. Claro. Así pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero que todo tiene que aprender a observar con el propósito de obtener un cambio. Porque ciertamente si uno no aprende a autoobservarse, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Déjame explicar algo respecto a esa parte. Sucede que la humanidad, casi en su totalidad, no tiene sentido de la autoobservación desarrollado. No. Es un sentido espacial y que pertenece al cerebro. El cerebro está aquí. En cuanto a eso, dice el venerable maestro Samael que el que tenga ese sentido espacial desarrollado es aquel que ya ha eliminado todos los egos. Sí. Nada más. Cuando uno aprende a autoobservarse, se desarrolla en uno mismo el sentido de la autoobservación. Normalmente, este sentido está atrofiado en la raza humana. Oye, atrofiado, ¿eh? Está degenerado. Porque no se usa. Pero a medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando. Exactamente. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la autoobservación de que aún los pensamientos más insignificantes, las comedias más ridículas que interiormente se suceden y que nunca se exteriorizan, no son propias. Son creadas por otros, por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas iras, etcétera, etcétera. Si uno se identifica con cualquier extremo interior de estos, coge más fuerza el yo que lo produce, y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil, de manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior, que viven en el interior de nuestra psiquis, son muy astutos.
muy sagaces. ¿Por qué son astutos? Vamos, Apelan muchas veces al rollo ese de los recuerdos Ah, que cargamos en el centro intelectual. sí, pero hay un porqué. Señores, damas, caballeros, señores, por favor, vamos a entender algo. Es que los defectos de tipo psicológico que están dentro de los 5 centros de nuestra máquina humana y que se procesan a través de nuestra mente, se expresan a través de nuestra mente. Señores, ellos están despiertos en el mal y para el mal. Porque es la conciencia invertida negativamente. Tenemos que entender eso. Porque es un astuto. Por ejemplo, por lo que tú acabas de decir. los efectos de tipo psicológico saben que la sabiduría gnóstica es una amenaza para una ellos. amenaza para ellos. La muerte. Ellos buscan cualquier tipo de escapatoria. ¿A qué ellos siempre acuden? A Pilatos. A la justificación para continuar haciendo Pilatos representa la mente, uno de los 3 traidores más fuertes. Representa la mente intelectual desarrollada perversamente, porque justifica todos sus errores. Entonces, analizamos bien eso ahí, pero ¿qué sucede? Como el ego está despierto en el mal y para el mal, acude a Pilatos y hace una transacción con Pilatos. Ayúdame, le dice a Pilatos. Y Pilatos entra con toda su sabiduría negra para justificar el error y quedar bien y seguir allá arriba, montado todavía. Entonces, el ego no se elimina tan fácil porque el ego está despierto en el mal y para el mal. Porque el ego es la conciencia invertida negativamente. Supongamos que uno en el pasado estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo opuesto y que está insistiendo o no en eliminar la lujuria. Entonces el yo de la lujuria apelará, se apoderará del centro de los recuerdos, del centro intelectual, agarrará allí, dijéramos, el rollo de los recuerdos del que tenga necesidad y lo hará pasar por la fantasía de la persona. Y él se vigorizará, más se hará cada vez más fuerte por todas estas. Ustedes deben ver la necesidad de la autoobservación. No sería posible un cambio de verdad radical y definitivo si no aprendemos a autoobservarnos. Conocer no es observar, pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo y sin embargo no está observando. Es tan distinto pensar en sí mismo a observar, como la sed lo es al agua o el agua a la sed. Obviamente no debe uno identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse, uno tiene que dividirse entre en dos mitades, una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada, hay posibilidades como nunca de descubrir, supongamos, el yo de la ira, que ese yo no somos nosotros, que él es él, podríamos exclamar. El yo tiene ira, ese es un yo, ese debe morir, voy a trabajarlo para desintegrarlo. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ira, estoy furioso, cobra más fuerza. Se hace cada vez más vigoroso y entonces, ¿cómo le va a disolver? ¿De qué manera? Pues no podría, ¿verdad? De manera que no debe uno identificarse con ese yo, con su rabieta, con su tragedia. Porque si uno se identifica con su creación, pues termina viviendo en su creación también. Y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, que va ahondando cada vez más en las cuestiones de la autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo. En esto no debe dejar de observarse ni el más insignificante pensamiento. Cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier reacción debe ser un motivo de observación, porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo
proviene de tal o cual yo. Y si queremos nosotros fabricar la luz, liberar el alma, vamos a permitir nosotros que continúe existiendo esos yoes. Sería absurdo. Si es luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la luz, pues tenemos que desintegrar los yoes. No queda más remedio que volverlos polvo, y no podríamos volver polvo lo que no hemos observado. Entonces necesitamos saber observar. En esta cuestión también tenemos que cuidar la charla interior, porque hay muchas charlas interiores negativas y absurdas. Conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan y naturalmente necesitamos corregir esa charla interior. Se apagó. Aquí no se ve aquí. Aprender a guardar silencio, saber hablar cuando se debe hablar, saber callar cuando se debe callar. Esto es ley, no solamente para el mundo físico, el mundo exterior, sino también para el mundo interior. Las charlas interiores negativas más tarde se vienen a exteriorizar físicamente. Por eso es tan importante eliminar las charlas interior negativa, porque La cámara está apagada. perjudica. Hay que aprender a guardar silencio interior. Está apagado y es lento. Normalmente se entiende por silencio mental cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamiento, cuando uno logra la quietud y el silencio de la mente a través de la meditación, etc. Pero hay otra clase de silencio. Supongamos que se presenta ante nosotros un caso de juicio crítico con relación a un semejante y sin embargo mentalmente guardamos silencio. No juzgamos, no condenamos, nos callamos tanto exteriormente como interiormente. En este caso pues hay silencio interior. Los hechos de la vida práctica al fin y al cabo deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica concuerdan con una conducta interior perfecta, es señal de que ya vamos nosotros creando en sí mismo el famoso cuerpo mental. Si ponemos las distintas partes de un radio o de una grabadora sobre una mesa, pero no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podremos captar las distintas vibraciones y sonoras que pululan en el cosmos. Pero si mediante la comprensión unimos las distintas partes, tendremos el radio, tendremos el aparato que puede captar los sonidos que de otra forma no captaríamos. Así también las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van completando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso cuerpo de la mente. Este cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe y desarrollará más en nosotros el sentido de la autoobservación íntima, y eso es bastante importante. Demasiado importante. Así pues, el objeto de la observación es realizar un cambio dentro de nosotros mismos, promover un cambio verdadero, efectivo. Una vez que nos hemos puesto, dijéramos, diestros en la observación de sí mismos, entonces viene el proceso de eliminación. De manera que hay propiamente 3 pasos en esta cuestión. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico. Y el tercero, que ya es propiamente la eliminación de tal o cual yo psicológico. Al observar un yo, debemos ver cómo se comporta en el centro intelectual. ¿De qué manera? Y conocerle todos sus juegos en la mente. Segundo, en qué forma se expresa a través del sentimiento, en el corazón. Y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores motor, instintivo y sexual.
Obviamente en el sexo, un yo tiene una forma de expresión, en el corazón tiene otra forma y en el cerebro otra. En el cerebro, un yo se manifiesta a través de la cuestión intelectual, razones, justificaciones evasivas, escapatorias, etcétera, etcétera, etcétera. En el corazón como un sufrimiento, como un afecto, como un amor. Aparentemente muchas veces, cuando es cuestión de lujuria, etcétera. Y en los centros motor, instintivo, sexual, tiene otra forma de expresión como acción, como instinto, como impulso, lascivio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tenemos un caso concreto, lujuria, un yo lujurioso, ante una persona del sexo opuesto, en la mente puede que se manifieste con un pensamiento, con pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparentemente puro, libre de toda mancha, hasta tal grado que podría uno perfectamente justificarse y decir, pero bueno, yo no siento lujuria por esta persona, yo lo que estoy sintiendo es amor. Pero si uno es observador, si le pone cuidado a su máquina y observa el centro sexual, viene a descubrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona, entonces viene a quedar evidenciado que no hay tal afecto, que no hay amor por esa persona, sino que lo que hay es lujuria. Una pasión carnal. Pero vean cuán fino es el delito. La lujuria puede perfectamente disfrazarse en el corazón con el amor y escribir versos, etcétera, etcétera, pero es lujuria disfrazada. Si uno es cuidadoso y observa esos tres centros de la máquina, puede evidenciar que se trata de un yo. Y ya descubriendo que se trata de un yo, habiendo reconocido su manejo en los tres centros, o sea, en el intelectual, en el corazón y en el sexo, entonces procede una de la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La ejecución. Y esta es la fase final del trabajo, la ejecución. Entonces tiene uno que apelar a la operación en el trabajo. Perdón, a la oración. Tiene que apelar a la oración en el trabajo. Así es. Con la madre interna. Con la madre interna. ¿Qué se entiende por oración en el trabajo? La oración en el trabajo debe ser hecha sobre la base de la íntima recordación de sí mismo. Escuchad, que ahí está la autoobservación también. En alguna ocasión dijimos que hay 4 niveles de hombre, o 4 estados de conciencia, para ser más claro. Un primer estado de conciencia es el sueño profundo e inconsciente de una persona, de un ego, que dejó el cuerpo dormido en la cama, pero deambula en el mundo molecular en estado de coma. Es el estado interior. Un segundo de inconsciencia es el soñador que ha regresado a su cuerpo físico y que cree que está en estado de vigilia. En este caso, los sueños continúan, claro, solo que está con el cuerpo físico en estado de vigilia. Es más peligroso. Este tipo segundo de soñador, porque puede matar, puede robar, puede cometer crímenes de toda especie. En cambio, en el primer caso, el soñador es más infrahumano, pero no puede hacer nada en estas cosas. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría hacer daño? Cuando el cuerpo está pasivo para los sueños, la persona no puede ocasionar daño a nadie en el mundo físico. Pero cuando el cuerpo está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el cuerpo físico. Por eso es que las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar. Si estos dos tipos de personas, lo que se encuentran, dijéramos, en estado de inconsciencia profunda, o aquella que siguen soñando y tienen su cuerpo activo para los sueños, hacen oración, pues, de semejante dos estados tan infrahumanos, no puede esperar nada. Pese a sus estados negativos, sin embargo, la naturaleza responde. Por ejemplo, un inconsciente, un dormido, hace oración para arreglar un negocio. Sí. Pero puede que sus yoes, que son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que él está haciendo. Es tan solo uno de los yoes el que está haciendo la oración.
y los otros no han sido tenidos en cuenta. A los otros puede que no les interese tal negocio, que no estén de acuerdo con esa oración y pidan en la oración exactamente lo contrario para que ese negocio fracase. ¿Por qué no? Porque no están de acuerdo. Como los otros son mayoría, la naturaleza contesta con sus fuerzas, con un aflujo de fuerzas, y viene el fracaso del negocio. Eso es claro. Entonces, para que la oración tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, pues tiene uno que colocarse en el tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo, es decir, de su propio ser. Sumergido uno en meditación profunda, concentrado en su divina madre interior, le suplicará que elimine de su psiquis ese yo que quiere desintegrar. Puede que la madre divina en ese momento actúe decapitando al yo, pero no con eso se ha hecho la totalidad del trabajo. La madre divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. Habrá necesidad, si no se desintegra todo, de tener paciencia en sucesivos trabajos. A través del tiempo lograremos que tal yo se desintegre lentamente, que vaya perdiendo su volumen de tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo volumen se va embelleciendo. Después tiene la apariencia de un niño y por último se vuelve polvo. Cuando ya se ha vuelto polvo, la conciencia que estaba metida, embotellada, embutida dentro de ese yo, queda liberada. Entonces la luz habrá aumentado. Es un porcentaje de luz que queda libre. Así procederemos con cada uno de los yoes. El trabajo es largo y muy duro. Muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignificante que éste sea, tiene por fundamento un yo antiquísimo. Ese pensamiento negativo que llega a la mente nos indica que de hecho hay un yo detrás de ese pensamiento y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestra psique. Hay que estudiarlo, conocerle sus manejos, ver cómo se comporta en los presentes, en el intelectual, en el emocional y, hablando en síntesis, en el motor instinto sexual. Ver de qué manera trabaja en cada uno de estos centros. De acuerdo con su comportamiento, uno lo va conociendo. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar por sí mismo que algunos de estos yoes son espantosamente horribles. Son verdaderos monstruos de forma horripilante, macabra y que viven en el interior de nuestra psiquis. Samael Amundo. Fin de la cita. Sí, pero también hay que explicarle también a los amigos de las redes sociales que ven este programa que el ego, el yo psicológico, se procesa en 7 niveles. Que a medida que nosotros vamos muriendo psicológicamente, vamos descubriendo esos niveles. Así que es importante. Bien, pasen buenas noches, señores. Hasta la próxima conferencia.